buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Motortech, que en esta ocasión organizado con el Instituto de Investigación sobre Vehículos Centro Zaragoza, que además se desarrolla en un entorno de buenas noticias a nivel ferial, porque ya en IFEMA hemos empezado a retomar actividad. Todo empezó a coger un poco más de velocidad con Fitur. Ahora mismo estamos celebrando la Feria del Vehículo Ocasión y bueno, ya tenemos varios eventos abiertos para después de verano y bueno, parece que ya todo vuelve a la normalidad y ya con las miras puestas en Motortech. Próximamente lanzaremos la convocatoria para empezar a preparar la feria del sector ya en abril del 22. Dentro de poco lanzaremos las fechas y ya abriremos la convocatoria. Ya hay muchas ganas de celebrarlo, según nos transmite todo el sector, y será la oportunidad de volver a encontrarnos de nuevo después de 3 años que habrán pasado ya desde la última edición del 19. Bueno, si algo hemos aprendido durante la pandemia es en aprovechar la experiencia para transformar la convocatoria en un evento con un alto componente digital, en línea con la tendencia de la digitalización del propio sector, ¿no? Y muestra de ello es el calendario de webinars que estamos desarrollando bajo esta plataforma y que luego tendrán su reflejo y su continuidad dentro de la plataforma Lead Connect. Esa plataforma es la plataforma digital de Motortech que nace de la experiencia de habernos tenido que reconvertir digitalmente durante todo este periodo de pandemia, con el objetivo de ser una herramienta digital de la comunidad de todos los que forman Motortech 22. Todo el ecosistema de la postventa va a poder interactuar y relacionarse antes, durante y después de la feria, lo que le va a dar un enorme potencial, ya que de esta manera traspasamos el límite de los días de feria, ampliando un horizonte continuo de contactos permanentes ya a lo largo del tiempo, incluso entre los periodos entre ferias. El programa de actividades que hemos denominado Motor Meetings se integra dentro de ella, actuando como un foro de intercambio de conocimiento, y el webinar de hoy pues forma parte del calendario de contenidos dirigidos a todos los profesionales del sector, pero muy especialmente a los grandes protagonistas que son los talleres. En esta línea habrá un programa de webinars sobre los temas más relevantes que se van a ir sucediendo periódicamente hasta que celebremos presencialmente Motortech Madrid en abril del año que viene. Se irán anunciando en la web como avance de todo lo que vendrá después, en el que pretendemos que sea un extenso programa de actividades durante el certamen físico en 2022. Y ya sin más, quiero dar la bienvenida a Ana Lona Solano, responsable de vehículo eléctrico de Centro Zaragoza, que hoy va a tratar un interesante tema muy de actualidad bajo el título Manipulación segura del vehículo eléctrico. Un saludo y bienvenidos. Ana, te paso la palabra y empezamos cuando quieras. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Por favor, Javier, me dices que es correcto. Pues en primer lugar, dar las gracias a Javier, dar las gracias a IFEMA Madrid por contar con Centro Zaragoza y a Motor Meeting, porque nos parece muy interesante participar en esta serie de webinars. Hoy vamos a tratar, como ha dicho Javier, un tema relacionado con el vehículo eléctrico, en concreto la manipulación segura. ¿Vale? Comenzamos. Soy Ana Olona, pertenezco al Departamento de Investigación de Centro Zaragoza y en primer lugar os dejo esta diapositiva para que podáis ver los datos de contacto y podáis lanzar todas aquellas cuestiones que os vayan surgiendo. Si no la podéis plantear a lo largo del seminario, pues podéis mandarme un correo electrónico. ¿Vale? En primer lugar, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Centro Zaragoza. Centro Zaragoza es una empresa de investigación del automóvil. Está participada por 19 entidades aseguradoras, cuyo principal interés, entre varios que tiene, es conocer el avance que se está produciendo en el mercado, el avance y la evolución que hay en el mercado y en el sector del automóvil, con el objetivo de dar respuesta a todas aquellas cuestiones y situaciones que surjan a los asegurados. El papel de Centro Zaragoza podríamos decir que es el brazo técnico que tienen estas compañías aseguradoras para dar solución a sus respuestas. O sea, solución y respuesta a sus preguntas. ¿Vale?
La ubicación de Centro Zaragoza es en Zaragoza, tenemos una ubicación estratégica entre las principales sedes de las entidades aseguradoras socias. Nuestra principal fuente de trabajo, o sea, nuestro principal objetivo es la investigación en el sector del automóvil, que nos permite desarrollar nuevos productos y nuevos servicios innovadores que van a dar respuesta a aquellas cuestiones o problemas que surjan en el sector del automóvil. ¿Vale? Dentro de los objetivos fundamentales está la investigación en gestión y control de los daños materiales. También tenemos un área de prevención de daños corporales y otra área de mejora de la seguridad vial a través del conocimiento. Participamos y desarrollamos distintos proyectos de investigación que van a, por ejemplo, trabajar los nuevos avances del vehículo en todos los campos y van a intentar dar solución y respuesta a aquellas cuestiones y situaciones que surjan. Como os he dicho al comienzo, pertenezco al Departamento de Investigación de Centro Zaragoza. Este departamento está tratando distintas áreas, pues en concreto actualmente estamos trabajando por un lado en vehículos conectados, en tecnologías consolidadas del sistema de propulsión, nuevos materiales más ligeros y sistemas avanzados de seguridad, también conocidos como ADAS. En concreto, el seminario de hoy va a tratar sobre nuevos sistemas de propulsión, en concreto el vehículo eléctrico y la manipulación segura de este tipo de vehículos. Como veis, hay otra serie de campos que también van a estar relacionados, están todos ellos interrelacionados. Pues, por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico, al incluir las baterías que aumentan el peso de los vehículos, pues vamos a tener que introducir también o investigar en nuevos materiales pues para aliviar el peso del vehículo y hacer que el vehículo, la carrocería del vehículo sea menos pesada, porque estamos incluyendo también el peso de la batería de alta tensión. Aquí os dejo los objetivos que vamos a tratar en el seminario, pero ¿por qué surge este webinar o este tema? En primer lugar, cada vez en el mercado y en nuestras carreteras hay más vehículos eléctricos e híbridos. Hay que tener en cuenta que este tipo de vehículos tienen unas características, unas particularidades propias que los hacen diferente del vehículo de combustión interna, principalmente porque tienen por un lado la batería de alto voltaje y por otro lado todos aquellos sistemas que trabajan a alto voltaje. Esto conlleva unos riesgos, los hace diferentes al resto de vehículos y tenemos que tener una serie de consideraciones y de conocimientos para realizar este trabajo de manera segura. Los objetivos de este webinar principalmente van a ser analizar los principales riesgos que existen al manipular o trabajar con este tipo de vehículos. Vamos a hacer también un pequeño análisis del estado de la normativa de España en España con respecto a este campo, a la manipulación segura del vehículo eléctrico. Veremos muy por encima, porque no da para el tiempo que tenemos en el webinar, para conocer el funcionamiento del sistema de alto voltaje. Veremos qué medidas de protección tienen estos vehículos, ¿vale?, para evitar la descarga eléctrica y arcos eléctricos. Y por último, analizaremos aquellas herramientas que hay específicas para trabajar con este tipo de vehículos y también los equipos de protección o EPIs que hay que utilizar para manipularlos de manera segura. En cuanto al estado en el que estamos actualmente en España para manipular este tipo de vehículos, hay que tener en cuenta, como os he dicho al principio, que vamos a tener que tener una cualificación y un conocimiento específico. ¿Por qué? Porque estos vehículos tienen la particularidad de que trabajan con alto voltaje, la batería de alto voltaje. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de repararlos, de manipularlo, ya no tanto como usuario, que sí que vamos a tener que adaptarnos a la conducción de este nuevo tipo de vehículos, pero también a la hora de lo que os he comentado, de repararlos, de hacer pruebas, no solo se limita a lo que es la postventa, también en la investigación y desarrollo, o también cuando se están probando los prototipos en las pistas de conducción y también en la línea de producción, ¿vale? A día de hoy no hay ninguna formación reglada, sí que es verdad que ahora ya han incluido, a partir de un Real Decreto que publicaron el mes pasado,
hay una FP, una formación específica en FP que incluye los vehículos eléctricos e híbridos, pero hasta la fecha no había nada. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a manipulación segura? Por un lado tenemos el Real Decreto 614/2001, que lo que dice este Real Decreto son las condiciones en las que hay que realizar un trabajo de manera segura sobre una instalación eléctrica. Pero sí que es verdad que estamos hablando de instalaciones eléctricas en general. Pueden ser las instalaciones eléctricas que tenemos en una industria o en una vivienda, pero no hablamos de un vehículo eléctrico, de un vehículo híbrido en concreto. Por otro lado, o sea, este Real Decreto, al hablar de instalación eléctrica, lo vamos a tener que cumplir. Y por otro lado, es importante cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995, que nos dice que todo empresario debe formar e informar a los trabajadores de aquellas situaciones de riesgo sobre medidas y informar de unas medidas de prevención y protección. Comentaos que sí que hay otros países, por ejemplo Alemania, que hay una normativa que es la BGI 8686, que es en la que nos hemos basado pues, para seguir unas pautas de manipulación segura, y también está la normativa NFC 18-550, que es de Francia. Tanto una como la otra, la primera para Alemania y la segunda para Francia, es la formación reglada existente en esos países y es solamente válida para esos países. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, voy a Alemania y me formo allí, haré un examen allí y me capacitará para trabajar allí, pero no es lo que se va a exigir aquí en España, y lo mismo que en Francia. Tanto en una normativa como en la otra se establecen unos niveles de cualificación y unos métodos de trabajo, que son los que hemos utilizado como punto de partida. Esta slide considero importante ponerosla para que veamos que realmente el vehículo eléctrico no es algo nuevo, ¿vale? Ya en 1832, Robert Anderson fue la primera persona que cambió lo que era la fuerza animal por una fuerza de una máquina, en concreto de un motor eléctrico, para mover un carruaje. En este caso, el motor eléctrico tenía la electricidad de una batería muy artesanal y que, por supuesto, no era recargable. En 1859, el francés Gaston Plantel es el que inventa el acumulador eléctrico, que está basado en dos electrodos, que son dos placas de plomo sumergidas en un electrolito, y lo que proporciona es un voltaje de 2 voltios, ¿vale? Este desarrollo, este invento ya de 1859 va a ser la base de lo que conocemos ahora como batería de servicio, la batería de 12 voltios que encontramos en los vehículos, en el de combustión y también en el eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Utiliza esta celda de 2 voltios y la coloca en serie hasta conseguir los 12 voltios. O sea, tendríamos que colocar 6 celdas en serie de 2 voltios y tendríamos la de 12 voltios, que sí que se han ido produciendo avances y se ha ido adaptando a los avances, pero en sí el concepto inicial es el mismo, ¿vale? Luego, en 1884, al británico Thomas Parker es el primero que se le atribuye la invención del vehículo eléctrico, ¿vale? Os pongo también en 1899 Camille Jenatzy, que es un belga que condujo y construyó el primer vehículo eléctrico de carreras. ¿Por qué os lo pongo? Porque consiguió un récord, ya que alcanzó los 109 km/h en 1899. ¿Qué hizo? Utilizó una carrocería de aleación ligera de aluminio, magnesio y tungsteno, que es lo que os he comentado antes, que lo que hizo es evitar ese incremento de peso que suponía la batería y el motor eléctrico, y lo que hizo es disminuir el peso de la carrocería utilizando esta aleación ligera. En 1901, Porsche desarrolla un vehículo híbrido en serie, que también os lo he puesto como un hito importante. Y por último, ya que vamos a hablar de manipulación segura y de los riesgos que conllevan los vehículos eléctricos, también deciros que los vehículos eléctricos son seguros, tanto los eléctricos como los híbridos, y que pasan unas pruebas tanto de homologación como, por ejemplo, las de Euro NCAP. Y en 2004, comentaros que el Toyota Prius es el primer vehículo híbrido que consigue 5 estrellas en la calificación Euro NCAP, ¿vale?
Aquí una pequeña pincelada para ponernos, para ubicarnos que es un vehículo eléctrico. Pues un vehículo eléctrico va a ser todo aquel vehículo que utiliza la energía eléctrica como medio de propulsión, ya lo obtenga de una manera o de otra, ¿vale? En función de dónde obtiene la energía, pues vamos a distinguir los vehículos eléctricos 100%, o sea que solo utilizan la energía eléctrica como medio de propulsión, y los vehículos híbridos que, como sabéis, tienen por un lado el motor eléctrico, por el otro lado el motor de combustión interna, ¿vale? Entre los vehículos eléctricos tenemos por un lado los vehículos eléctricos de batería intercambiable. En este caso, la batería, cuando se gasta, se sustituye por una cargada, ¿vale? Lo que haces es cambiar la batería gastada por una cargada, y lo que necesitas es una estación de recarga. Ya en su día Renault apostó por este método. También hay otros vehículos como el Seat Mínimo, pero si os dais cuenta no es un procedimiento que se haya establecido y que sea lo más extendido, porque podéis plantearos cuál ha sido el motivo. Pues el motivo es que no es algo universal. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los vehículos, marca y modelo, va a tener un tipo de batería, entonces vamos a tener que ir a una estación específica para hacer esa sustitución, ¿vale? De esa batería. Entonces, no es muy viable. Sí que es verdad que hay algunos fabricantes que ya están apostando otra vez de nuevo, y tener en cuenta que un cambio de batería y que de una manera automatizada se realiza el cambio cuesta en torno a 3-5 minutos, ¿vale? Os he puesto también esta imagen porque sí que es verdad que el intercambio de baterías está más extendido, por ejemplo, en los vehículos de 2 ruedas, como pueden ser las motocicletas, ¿vale? Luego estarían los vehículos eléctricos enchufables, que son los vehículos eléctricos 100%. Estos son los que tú conectas a la red para cargarlos, como puede ser un BMW i3 o un Nissan Leaf. Y os he puesto también los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, que yo creo que va a ser el futuro, porque este tipo de vehículos utiliza también la energía eléctrica como medio de propulsión, pero no la obtiene de la batería, lo que hace, o sea, no la obtiene cargándolo a la red, ¿vale? Lo obtiene mediante la pila de combustible, que en este caso el combustible es el hidrógeno, que es un dispositivo electroquímico que lo que hace es aprovechar la energía del combustible y mediante una reacción obtiene esa energía que la transforma en electricidad, ¿vale? El hidrógeno lo que hace es se almacena en unos depósitos y alimenta al motor. La electricidad que produce en la pila de combustible pues alimenta al motor eléctrico. Luego estarían los vehículos híbridos, que por un lado están los vehículos semi-híbridos o mild hybrid, que son los de 48 voltios que habréis oído, que en este caso lo que es el motor eléctrico ayuda al motor de combustión en unos momentos puntuales como puede ser el arranque, ¿vale? Luego están los híbridos puros, que estos son los que no son enchufables. Entonces, la única manera de obtener la electricidad es bien en la frenada regenerativa o en el motor de combustión, ¿vale? De esa manera es como se alimenta y obtiene la energía eléctrica. Y luego, por último, los híbridos enchufables, que son los que conocemos como plug-in, que son los que te puedes conectar a la luz, a la red, para alimentar, ¿vale? Una vez que hemos hecho una pequeña introducción para conocer el funcionamiento del vehículo eléctrico, pues os voy a comentar los principales componentes. El vehículo eléctrico se alimenta de la red de cualquier enchufe, por ejemplo, que podemos tener en casa, podríamos enchufarlo a ese enchufe. ¿Y qué tipo de corriente tenemos en ese enchufe? Pues tenemos corriente alterna. Pero como sabéis que para almacenar en una batería de alta tensión, en este caso, la corriente que alimenta para almacenar en la batería de alta tensión no es alterna, es continua. Entonces, por eso necesitamos lo que se llama cargador, convertidor o transformador, que lo que hace es transformar la corriente alterna en corriente continua, que es lo que aparece aquí como DC, para alimentar la batería de alta tensión. Esto es lo que habréis oído también de cargador on-board o cargador off-board. Cargador on-board es cuando está en el propio vehículo y entonces hace la transformación de alterna a continua en el vehículo, o también está el cargador off-board que la transformación la hace en el poste de carga, ¿vale? Tú alimentas ya el vehículo con continua. Estos son los cargadores
rápidos, los que te cuesta menos cargar y lo que aparece lo que te podemos encontrar en las electrolineras. Una vez que tengo ya la batería, tengo alto voltaje en la batería y tenía lo que os he comentado, corriente continua, pero tengo que alimentar el motor eléctrico. La mayoría de los vehículos eléctricos actuales son motores de corriente alterna. Entonces aquí me ocurre lo contrario. Tengo que alimentar el motor eléctrico en corriente alterna, pues para ello necesitaré un inversor que lo que hace es transformar la corriente continua que hay almacenada en la batería en corriente alterna, ¿vale? O sea, paso de una onda recta a una onda sinusoidal. Este inversor también tiene normalmente elevadores, lo que hace es modificar la frecuencia y la amplitud, ¿vale? O adaptarla de la onda para alimentar al motor eléctrico. Porque, por ejemplo, puedo tener una batería que esté entre 200 y 400 voltios y tenga que alimentar un motor eléctrico que funcione a 600 voltios, ¿vale? Entonces, este inversor también me va a adaptar la onda. Bueno, pasamos ya a... hemos visto lo que es lo de alta tensión, pero luego tengo que alimentar también todos esos componentes auxiliares como pueden ser la radio, ¿vale? Que va a alimentarse de 12 voltios y luego también tengo que alimentar la batería de 12 voltios. Entonces lo que voy a necesitar es un conversor, que lo que hace es bajar el voltaje de alto voltaje a un voltaje que permita alimentar la batería de 12 voltios y así los equipos auxiliares. ¿Vale? Una vez que ya hemos visto en qué consisten los vehículos eléctricos y los principales componentes, pues vamos a ver qué riesgos existen. ¿Vale? Hay tres riesgos diferenciados. Por un lado vamos a tener los riesgos eléctricos, pues por lo que os he comentado antes, que es alto voltaje. Luego también vamos a tener los riesgos químicos, porque claro, la batería es una batería en la mayoría de los casos de ion litio y hay unos componentes químicos que en el caso de que haya una fuga también hay un riesgo. Y luego, por último, el riesgo de incendio y explosión que también veremos, ¿vale? Si yo normalmente cuando estoy en un foro abierto lanzo la pregunta, ¿cuál de los riesgos consideráis que es más peligroso? Y os dejo pensar un poco, ¿vale? En este caso, pues os planteo la pregunta y os dejo pensar, pero ¿vosotros qué pensáis que sería el riesgo más peligroso de los tres? Pues la respuesta es, una vez que hemos hecho una pequeña... hemos pensado sobre el tema, una pequeña reflexión, vemos que los tres riesgos son igualmente de peligrosos. ¿Por qué? Por ejemplo, el riesgo eléctrico tú no lo notas, o sea, es silencioso también, no lo hueles, no lo oyes y está ahí. Y tú puedes tocar un componente que inicialmente piensas que no hay riesgo de descarga y tienes una descarga eléctrica. Luego el riesgo químico, si tú, por ejemplo, es un producto un compuesto que no huele, tampoco te das cuenta y te estás intoxicando. Y por último, el riesgo de incendio o explosión, que veremos que se produce en poco tiempo, pues tampoco lo está. Para poneros en situación, aquí os he puesto un ejemplo de un Chevrolet Volt. En este caso se hizo un ensayo, se ha puesto aquí la frente, y se hizo un ensayo controlado, pues como son los ensayos que se hacen en Euro-NCAP. En este caso, como veis, la deformación era un ensayo contra un poste, ¿vale? El ensayo se llevó a cabo perfectamente. Luego se sacó el vehículo ensayado a la campa donde había otros vehículos y al paso del tiempo, cuando pasaron varios días, ¿vale? Se incendió e incendió todos los vehículos que estaban alrededor de él. ¿Cuál fue el motivo? El motivo es, en este caso, este vehículo tiene una batería en forma de T y se observó que había una pequeña deformación en lo que es la carcasa de la batería y había afectado al sistema de refrigeración. Entonces esto produjo un fallo que se fue extendiendo de celda a celda y llegó a ser incontrolable y se produjo lo que se conoce como thermal runaway, que veremos luego, y se produjo el incendio del vehículo. Entonces, ante estos tres riesgos, pues va a haber una serie de medidas que las vamos a ver luego a lo largo del webinar, que son las medidas técnicas, serán aquellas medidas que ponen una separación espacial, ¿vale? Pues que evita el riesgo. ¿Cómo podemos evitar el riesgo? Pues mediante el aislamiento o mediante una cubierta fija sobre la parte que pueda tener tensión. Luego están las medidas organizacionales, que son las que ponen una medida tanto espacial como temporal,
¿Qué quiere decir? Que, pues, por ejemplo, tú pones una restricción, no dejas acercarte al elemento de alta tensión, o, por ejemplo, también puedes esperarte un tiempo, o debes esperarte un tiempo a que algunos componentes, como pueden ser los ultracondensadores, disipen ese voltaje que tienen almacenado una vez que es desconectado el sistema de alta tensión, que eso lo veremos luego también. Y luego, por último, las medidas personales, que son aquellas que podemos adoptar nosotros para protegernos. Pues por un lado están las herramientas específicas, los equipos de protección personal, que son los EPIs, y también estaría la formación o la capacitación que tenemos como técnico para realizar estas operaciones. Que tener en cuenta que las medidas técnicas se anteponen a las medidas organizacionales y personales, ¿vale? Bueno, aquí un poco dentro de un esquema de un vehículo, pues vemos los 3 riesgos: electrocución, inflamabilidad y toxicidad, y vemos en cada punto qué riesgos hay. Pues, por ejemplo, el cable naranja, que es muy típico, el cable, bueno, que es el cableado que podemos encontrarnos en los vehículos eléctricos e híbridos, que veréis que es un cable naranja y luego de una sección mayor, pues ahí hay un riesgo de descarga eléctrica, o sea, hay un riesgo eléctrico, de electrocución, ¿vale? En el caso de que el aislamiento no esté en correcto estado. El conector de carga también tiene riesgo de electrocución, pues, por ejemplo, la batería de tracción pues conlleva los tres riesgos, que es lo que hemos hablado antes. Pues, por un lado, es alto voltaje, tiene riesgo de electrocución. También está el riesgo químico, ¿vale? Por los compuestos del electrolito, y luego el riesgo de incendio o explosión, ¿vale? Entramos un poco, vamos a ir viendo cada uno de los riesgos y luego veremos las medidas, ¿vale? Dentro del riesgo eléctrico, lo que dice el Real Decreto habla de alta tensión, baja tensión y muy baja tensión. Vemos aquí que el Real Decreto 614/2001 habla de alta tensión para cuando hablamos de corriente continua, valores superiores a 1500 voltios. Si estamos hablando de una batería de un vehículo eléctrico de alta tensión, que os he dicho que podrían ser en torno a unos 500 voltios, pues veríamos que no es alta tensión. Entonces, ¿por qué es esto? Porque lo que os he comentado antes, este Real Decreto es para las instalaciones eléctricas, pues por ejemplo, de una industria. Pero si nos vamos a este reglamento R100 de las Naciones Unidas, UNECE, vemos ya que habla de alta tensión para corriente continua entre 60 y 1500 voltios, ¿vale? Pues ya veríamos que la batería de tracción se consideraría alta tensión, por eso estamos hablando de alta tensión. Mientras que la batería de servicio 12 voltios, como es menor o igual de 60 voltios, pues hablaríamos de baja tensión, ¿vale? De ahí hablar que los vehículos eléctricos tienen alta tensión. Esta imagen un poco es para deciros cuál es el ámbito de aplicación de este reglamento, que es para todos aquellos vehículos con grupo de motopropulsor de las categorías M, que es para transporte de personas, y N para transporte de mercancías, con una velocidad máxima superior a 25 km/h. Y luego la alta tensión, lo que hemos visto antes. Comentaos que sí que estamos hablando de riesgos, pero tener en cuenta que el sistema de alto voltaje del vehículo eléctrico pasa una serie de homologaciones, de unos reglamentos de homologación y de unas pruebas que los hacen más seguros incluso que la toma de corriente de nuestra propia vivienda. En cuanto al estado que hay de formación en otros países, pues lo he dicho en la primera diapositiva del webinar. Por un lado está la normativa alemana y por otro lado está la normativa francesa. La normativa alemana solo sirve para Alemania, hay que hacer una prueba y lo importante que os tenéis que quedar es que establece 3 niveles, que es lo que vamos a utilizar nosotros también. Una formación para aquellas personas que realizan un trabajo no eléctrico, pues podría ser un trabajo de mantenimiento del vehículo. Un segundo nivel para aquellas personas que realizan un trabajo eléctrico y un tercer nivel que son para personas que realizan trabajos sobre componentes de alta tensión, como puede ser la reparación de la batería de alta tensión. Estos son los 3 niveles. Esta es la normativa de referencia que os he dicho que podéis descargaros de internet. Entonces, son los 3 niveles, pues trabajos no eléctricos, trabajos eléctricos o trabajos eléctricos sobre elementos no protegidos de alta tensión, como puede ser la batería. ¿Qué conocimientos previos tienen que tener estas personas? En el nivel 1 es una persona que no tiene que tener conocimientos de tecnología eléctrica, ¿vale?
Y para poder realizar estos trabajos conviene realizar una formación de sensibilización para trabajos seguros en vehículos con sistemas de alta tensión. Es una formación en cuanto a informar y formar de los riesgos que conlleva el vehículo eléctrico, pues para saber que está ahí el riesgo y te sensibiliza, ¿vale? Luego estaría el nivel 2, que allí ya la persona que va a realizar el trabajo tiene que tener conocimientos de automoción, pero tiene que realizar una formación para que lo capacite para realizar trabajos sobre vehículo eléctrico e híbrido, ¿vale? Ya tienes que tener una capacitación. Y por último, el nivel 3, que va a ser para todas aquellas personas que realizan trabajos sobre la batería de alta tensión o de componentes con alta tensión, pues entonces ya vamos a tener que ser un técnico especialista en electricidad en el vehículo y va a tener que realizar una formación en práctica sobre este tipo de vehículos, ¿vale? Esta ya es la normativa francesa. Deciros, pues por ejemplo, aquí ya a partir del 1 de julio del 2011 ya contempla, es una autorización eléctrica, ¿vale?, que exige una formación a los trabajadores que realicen trabajos en instalaciones eléctricas o en su proximidad. Y dentro de esas instalaciones contempla a los vehículos eléctricos e híbridos, ¿vale? Es la diferencia con lo anterior. ¿Qué es lo que nos quedamos importante con la normativa francesa? Pues la normativa francesa que ya establece cuál es el trabajo en proximidad de un elemento de alta tensión, ¿vale? Y distingue y establece qué distancia hay que tener de seguridad para trabajar, pues para que las personas que no trabajen sobre ese vehículo puedan acceder o no puedan acceder. En el caso de que lo limitemos, ¿vale?, tenemos que dejar 1 metro alrededor del vehículo eléctrico y delimitarlo perimetralmente. Y en este caso sería para aquellas componentes que tengan una diferencia de potencia en un voltaje de 1 kilovoltio en corriente alterna o de 1,5 en corriente continua. En el caso de que haya ya más tensión, tendríamos que dejar una zona delimitada de 3 metros, ¿vale?, pero no hay que delimitarlo físicamente. Seguimos con el riesgo eléctrico. Hay que tener en cuenta, lo he dicho antes, que estos vehículos tienen unos componentes y unos cables de alta tensión que pueden producir una descarga eléctrica. Luego también tenemos unos componentes que una vez que desconecte la alta tensión, que lo veremos que se puede hacer con un conector de servicio, hay algunos componentes que pueden retener tensión, como son los ultracondensadores, ¿vale? Entonces hay que dejar un tiempo para que esa tensión que almacenan se disipe. Importante también que todos los componentes de alta tensión están aislados de la carrocería y hay que tener en cuenta que todas aquellas personas que lleven un equipo médico, un dispositivo médico como marcapasos, desfibriladores, etcétera, no pueden realizar trabajos sobre este tipo de vehículos porque podrían interferir, la alta tensión del vehículo podría interferir en el funcionamiento de este dispositivo médico. Bueno, aquí un poco comentaos que es un accidente eléctrico y que se puede producir por contacto directo. Contacto directo es cuando tú directamente tocas aquel componente que tiene alta tensión, el positivo y el negativo, o contacto indirecto es que tú tocas una carcasa de algún componente que no tendría que tener alta tensión, pero realmente hay una derivación y puedes tener descarga. El principal problema que tienen los vehículos eléctricos en cuanto a riesgo eléctrico viene dado también por la batería de alta tensión, ¿vale? Puede haber riesgos eléctricos directos que se pueden producir, por ejemplo, por un cortocircuito interno o también riesgos eléctricos causados por problemas eléctricos externos. Pero el principal problema que tenemos en la batería de alta tensión es el escape térmico o el thermal runaway. Esto es una reacción exotérmica que al aumentar la temperatura se producen estas reacciones exotérmicas y cada vez es más difícil de controlar hasta que llega a producirse incluso el incendio y la inflamación, ¿vale? Hay que trabajar sobre este campo y hay que buscar soluciones, pues diseñando celdas más seguras. Aquí un poco os pongo el mecanismo de fallo y la fuga térmica, porque se produce. Este escape térmico, el thermal runaway, se puede producir bien por un fallo mecánico que se puede producir por una deformación importante, o también se puede producir por un fallo eléctrico que se produce por una sobrecarga
o una sobredescarga y también por un cortocircuito externo y también se puede producir el escape térmico por un fallo térmico, que en este caso se debe por ejemplo, un sobrecalentamiento. Todo esto produce un cortocircuito interno y el cortocircuito interno también se puede producir por fallos de fábrica de la propia batería, ¿vale? Que haya un fallo en la batería a la hora de la fabricación. Os pongo aquí un vídeo para que veáis lo que puede pasar con un cortocircuito. Esto es un cortocircuito que está provocado en una batería de 12 voltios, conectando el positivo y el negativo. Entonces vemos que va a alcanzar altas temperaturas, llegando incluso a fundir, a fundir lo que es la llave, ¿vale? Alcanzará los 1000 grados centígrados. Entonces, si este cortocircuito se produce en una celda, está extendiendo al resto de celdas de la batería de alta tensión, ¿vale? Un ejemplo. Otro ejemplo de fallo que os he dicho, de fallo se puede producir por una perforación. En este caso es un vídeo de una batería de un móvil que se está produciendo la perforación. Entonces vemos cómo enseguida, debido a esta perforación provocada, el gas multiplica por un montón de celdas hasta conseguir el alto voltaje de los vehículos, lo que podría pasar, ¿vale? Bueno, aquí voy pasando un poco rápido esto porque vamos un poco justos de tiempo, ¿vale? Pasamos ya al riesgo químico. El riesgo químico se debe a que hay una batería de alta tensión y hay unos compuestos químicos. Entonces, la batería de alta tensión funciona correctamente, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una deformación importante y afecta a la estructura de la batería, como puede ser a la carcasa, como puede ser el caso de Chevrolet Volt? Pues que hay una fuga de la batería, se produce una combustión y hay fuga de los componentes químicos, ¿vale? Lo que conlleva a una contaminación del ambiente y también una contaminación de los operarios, de las personas que estén trabajando o que tengan que acercarse al vehículo. ¿Cuál es el principal riesgo de las baterías? En concreto es el componente químico que hay en el electrolito, que es el hexafluorofosfato de litio, ¿vale? Que mediante combustión o mediante contacto con el agua, la hidrólisis, puede producir el ácido fluorhídrico, que es lo que va a producir lesiones o contaminaciones graves en las personas, ¿vale? ¿Qué es lo que puede producir? Bien, por una contaminación por inhalación de vapor, por contacto de la piel puede producir quemaduras, incluso llegando a la necrosis, y también por contacto ocular puede producir quemaduras en los ojos, ¿vale? Solución, pues ante estas quemaduras se ha desarrollado un compuesto que es el hexafluorine, que para lo que es los efectos del ácido fluorhídrico. Y por último está el riesgo de incendio o explosión. El sobrecalentamiento debido a un cortocircuito tras una colisión o bien porque la integridad de la batería se ha visto afectada, hace que se produzca un sobrecalentamiento que puede llegar a producir un incendio de la batería. Entonces, deciros también que las baterías siguen unas pruebas. Sí que es verdad que es a partir de la enmienda 2 del Real Decreto del Reglamento R100 cuando empiezan a ensayarse las baterías, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que son seguras, pero en el caso de que haya un sobrecalentamiento, que la integridad de la batería se pueda haber visto afectada, se produce un fuego que es difícil de controlar. Este fuego difícil de controlar va a necesitar mucha agua, una gran cantidad de agua para controlar el fuego. Y luego es importante también que, por ejemplo, si tú tienes un vehículo que ha sufrido una importante deformación, tienes que tenerlo en cuarentena durante un tiempo para controlarlo y ver que no se produce ese escape térmico que hemos comentado antes, ¿vale? Por eso la necesidad de hacer cuarentena. Y muy importante controlar la temperatura. Pues en un ensayo controlado, por ejemplo, de los trastes que se hacen en el laboratorio, podemos controlarlo mediante termopares puestos en los distintos módulos de las celdas, ¿vale?, de la batería, o también lo podemos hacer si nos llega un vehículo deformado a un taller mediante una cámara termográfica o un termómetro láser. Entonces, son unos niveles que a partir de 70 grados centígrados es cuando comienza a verse afectado el electrolito y ya empieza a producirse los primeros efectos para que conllevan luego el escape térmico. Entonces, a partir de 71 grados centígrados hay que comenzar a evacuar la zona.
Aquí os he puesto un vídeo para que veáis que son muchas noticias que he oído que, por ejemplo, mientras se están cargando, por ejemplo, los patinetes eléctricos, que llegan a sobrecalentarse y a incendiar. Aquí os voy a poner otro vídeo, que esto también lo habréis visto porque se ha extendido en las redes, es de un Tesla que estando aparcado se incendió. Después de hacer varias investigaciones, Tesla afirmó que había sido un fallo que se había producido en la batería, un fallo de fábrica. Entonces lo que hizo fue hacer una actualización del software que se instaló en los modelos, en estos modelos de Tesla, y para que veáis que también existe esa posibilidad. Este otro caso... A continuación vamos a ver distintos modos para solucionar este problema. El problema está que se puede producir un sobrecalentamiento y puede llevar al incendio del vehículo y es difícil de controlar. Una posible solución que hemos analizado es lo que realizamos en colaboración con los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y Bueno, principalmente lo que os he comentado es que esta solución lo que hace es una manta ignífuga. Hay distintas posibilidades, una que es solo de un uso y hay otra que es de 30 usos, ¿vale? Esto lo que nos permite es que limita el aporte, o sea, quita el aporte de oxígeno y controla lo que es el incendio y evitando también la emisión de humos tóxicos. Nos permite ganar tiempo y que los servicios de emergencia lleguen y acaben apagando el fuego. También comentaos que nosotros, después de realizar esta prueba, cuando ya estaba un poco controlado el fuego, se apagó el incendio y hizo falta menos cantidad de agua que hace falta para apagar un vehículo eléctrico sin hacer uso de la manta ignífuga. Daos cuenta que haceros a la idea de que para apagar un incendio de un vehículo eléctrico hace falta el triple de volumen de agua que el agua que haría falta para apagar un vehículo de combustión interna normal, ¿vale? Otra solución, por ejemplo, son estos armarios de almacenamiento de baterías que son de Denios, ¿vale? Tenéis aquí la fuente que si os interesase podríais contactar o si no tenéis el contacto os lo podríamos facilitar. Estos armarios lo que permiten es almacenar baterías durante la vida útil de las mismas. Podemos pasar de un armario básico a otros que ya tienen sensores de temperatura, sensores de humo, incluso te alertan y te mandan un aviso, ¿vale? Por distintas vías. Estos armarios protegen, por un lado, de dentro a fuera, es decir, si la batería se incendia, evita que el incendio salga afuera, o también de dentro, de fuera para adentro, que el incendio se provoque fuera. Por ejemplo, este caso es un caso de un incendio que se produjo en la industria y estaba la batería, el armario de baterías y veis que el armario quedó intacto.
Lo que os he dicho antes son para baterías durante su vida útil, pero en esta otra solución las cajas de transporte son para aquellas baterías al final de la vida útil que, por ejemplo, están deformadas o existe el riesgo de incendio. Entonces, serían estas cajas de transporte y han innovado en estas otras nuevas que ya no necesitan este relleno que aparece. Otra solución que están barajando los bomberos holandeses es, por ejemplo, estos contenedores de agua que en el caso de que el vehículo eléctrico sufra una deformación importante y haya riesgo de incendio, pues se sumerge en estos contenedores. Otra medida también que se ha analizado son utilizar, esto lo han hecho los bomberos de Francia en colaboración con Renault, han utilizado unas tapas o han desarrollado unas tapas de material termofusible en lo que es la batería. Entonces el bombero ya sabe que tiene que, cuando vaya a apagar el incendio, tiene que dirigir el chorro de agua al lugar donde está esta tapa y entonces tú enfrías directamente la batería y esto te permite disminuir en gran medida la cantidad de agua que hace falta y el tiempo que hace falta para controlar el incendio de este tipo de vehículos. Otra medida son estas lanzas que perforan el suelo del vehículo y acceden al lugar donde está la batería sin llegar a tocarla y lo que hace es inyectar el agua directamente en la zona de la batería. Y por último el agente F500, que es un agente que se ha desarrollado y que comprueba que al añadirlo al agua limita en gran medida la cantidad de agua que hace falta y enfría rápidamente la batería. Se basa en que tiene agente humectante y luego también la formación de micelas. Aquí os pongo una gráfica en la que se observa lo rápido que enfría la batería el F500 frente a lo que la enfría la espuma. Vamos justos de tiempo, no sé, ¿puedo continuar, no? Javier, o... Sí, no hay ningún problema, sí. Vale, pues vamos continuando, ¿vale? Hemos visto los riesgos, las posibles soluciones para controlar el fuego y ahora lo que vamos a ver es qué medidas de protección tenemos. Por un lado están las medidas propias del propio vehículo, pues lo que os he comentado, está ahí el riesgo, pero el vehículo sale homologado y tiene unos ensayos que lo hacen seguro. Otra cosa es que sufra una deformación muy importante y que, como pasa con el vehículo de combustión interna, que entonces ya sea siniestro total y sea difícil de controlar. Entonces, las distintas medidas de seguridad que tiene, pues por un lado está el propio contacto. Tú cuando cierras el coche o lo apagas, abres los contactores y entonces no pasa alta tensión, solo hay alta tensión almacenada en la batería. Cuando tú pones en marcha el vehículo es cuando esos contactores cierran y entonces cuando ya empieza a circular la alta tensión. Luego está el conector de mantenimiento, que es lo que vamos a ver, que es lo que nos permite, al quitar el conector de mantenimiento, es lo que nos permite quitar la alta tensión y poder trabajar con seguridad sobre el vehículo. Hemos visto también que los componentes de alta tensión están aislados, hay un aislamiento galvánico entre la parte de alto voltaje y la parte de 12 voltios y luego también tenemos que tener en cuenta que todas las carcasas están conectadas mediante los cables de nivelación o de compensación de potencia. La toma de carga que podríamos tener acceso también está protegida, no podemos acceder a alta tensión, el cableado naranja nos avisa que es un cableado de alta tensión y también tiene un aislamiento específico y una sección considerable y diferente al cableado normal. Luego también dentro de la propia batería tenemos los contactores, que es lo que he dicho que controlamos con el apagado y el encendido, y unos fusibles que en caso de fallo también abrirían los contactores. Otro aspecto importante es que en el caso de que el vehículo detecte una colisión con la señal de activación de pretensores o de los airbags, entonces estos contactores también se abren. O sea, en el caso de que haya una deformación importante y se activen los airbags, se abriría el sistema de alta tensión y no habría alta tensión. En cuanto a las medidas de protección organizativas, que es lo que os he comentado, que hay que dejar una distancia y hay que tomar una medida tanto espacial como temporal. Por un lado, tendremos que tener un puesto de trabajo específico para el vehículo eléctrico separado del resto de puestos de trabajo.
Y luego también tengo que tener un puesto de cuarentena para que en el caso de que venga un vehículo con una deformación importante, tenerlo aparte y que no haya el riesgo de que se incendie el resto de vehículos o las instalaciones o aquellos componentes que estén cerca, ¿vale? Luego también, importante, los carteles indicadores, pues tanto las baterías como todos aquellos componentes del vehículo que tengan alta tensión llevarán este símbolo. Y cuando estemos realizando trabajos tendremos que también indicar en la zona perimetral pues, que se están realizando unos trabajos, pues, por ejemplo que se ha abierto el conector de mantenimiento y no hay que cerrarlo, pues las típicas señales de prevención de riesgos y de aviso de peligro. Otro tipo de carteles indicadores. Luego, en cuanto a medidas personales, vamos a tener que utilizar unas herramientas específicas. No me sirven las herramientas que se utiliza para reparar un vehículo de combustión interna porque tengo un riesgo de alta tensión. Entonces voy a utilizar unas herramientas manuales aisladas, ¿vale? Que hay de distintos tipos, hay aisladas, aislantes e híbridas. Aquí os aparecen en color naranja, pero estas herramientas no tienen que ser de color naranja, pueden ser de cualquier color. Lo único que es importante es que estén homologadas y que lleven el reglamento correspondiente, que sepamos que nos protegen de alta tensión. Luego, los multímetros, todos esos dispositivos que vamos a utilizar para medir tensión, intensidad o resistencia, van a tener que tener también una homologación y van a tener que tener un CAT 3 mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos protegen de sobreintensidades y sobretensiones. Entonces, para poder trabajar con alta tensión, yo tendré que fijarme que aquí, ¿veis? Este, por ejemplo, no serviría, tendría que ser un CAT 3 mínimo 1000 voltios, ¿vale? Luego también los carteles indicadores, la señalización perimetral y la cámara termográfica para controlar la temperatura del vehículo, que es lo que os he comentado cuando existe riesgo de escape térmico. Esto sería lo que obligatoriamente tendríamos que tener en el taller en cuanto a herramientas. Y opcional, pues una mesa elevadora, la zona de cuarentena, que es conveniente y recomendable tenerla, y el poste de recarga. En cuanto a medidas personales, pasaríamos también a los equipos de protección individual. Estos equipos de protección individual hay unos que son obligatorios y otros recomendados o opcionales. Los obligatorios son como mínimo los guantes dieléctricos de clase 00 de 750 voltios en corriente continua, unas gafas de protección y también el calzado dieléctrico. Como opcional podremos tener una manta aislante pues, para tapar aquellos componentes que estén desnudos, que podamos acceder a ellos que tengan alta tensión. También tendremos como opcional el guante térmico que se coloca debajo del guante dieléctrico para aislar de altas temperaturas. Y también recomendable en los talleres sobre el guante dieléctrico colocar un guante de protección mecánica para evitar que en el caso de estar trabajando con cantos vivos se produzca una fisura, una rotura en el guante dieléctrico y no nos proteja. Y luego en lugar de gafas, pues las pantallas protectoras protegen más que las gafas. Entonces eso sería opcional. Aquí os pongo también otra opción, sería la alfombra aislante. Aquí este operario veis que lleva un calzado dieléctrico, pero además también hay una alfombra aislante, la mascarilla de protección contra la contaminación por gases tóxicos y luego la pértiga de extracción, que en el caso de estar realizando trabajos con alta tensión sería recomendable también tener. En cuanto a la hora de trabajar con un vehículo eléctrico, lo primero que vamos a tener que hacer es desconectar el vehículo eléctrico, lo vamos a tener que hacer de forma segura. Primero estableceremos un estado sin tensión. ¿Cómo se hace? Desconectando el circuito eléctrico. ¿Cómo? Quitando este conector de servicio o conector de mantenimiento. Aseguraremos que no se puede volver a conectar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien haciéndonos responsable del conector de mantenimiento que quitamos o en algunos vehículos también podemos poner un candado de seguridad. Así evitamos que otra persona ajena a la reparación, que no sea la responsable de la reparación del vehículo, conecte accidentalmente el conector de mantenimiento y la persona que está trabajando realmente sobre el vehículo no lo sepa y haya un riesgo de eléctrico. Una vez que hemos hecho estos dos pasos, pues comprobaremos la ausencia de tensión y cubriremos o bloquearemos todas aquellas piezas cercanas sometidas a tensión. Y entonces ya, una vez hecho todo esto, pues ya podremos realizar los trabajos pertinentes sobre el vehículo eléctrico. Bueno, aquí un poco también el proceso de desconexión.
primero acordonaremos la zona. Antes de quitar el conector de mantenimiento hay que delimitar o tener un perímetro de seguridad en torno al vehículo eléctrico, retirar la llave de contacto y tener en cuenta que están las llaves inteligentes, las keyless, que hay que dejarlas a una distancia prudencial para que no se vuelva a conectar el vehículo. Luego ya pasaríamos y quitaríamos o bloquearíamos el conector de mantenimiento, pues lo que hemos visto antes como primer paso. Esperaríamos entre 5 y 10 minutos a que esos elementos que he dicho que almacenaban alta tensión disipasen esa alta tensión, verificaríamos la ausencia de tensión y ya podríamos documentar y realizar los trabajos sobre el vehículo. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos del conector de mantenimiento. Este es el del BMW i3, en este caso es el del Touareg, ¿vale? El Audi A3. Estas imágenes que os estoy poniendo son imágenes de hojas de rescate en la que todo lo que os aparece en color naranja es alta tensión. Estas hojas de rescate son muy útiles para saber dónde están los componentes de alta tensión y también dónde está el conector de mantenimiento, porque cada vehículo es diferente. Por ejemplo, en este caso el Nissan Leaf, el conector de mantenimiento lo tiene de desconexión de la alta tensión, lo tiene en la parte trasera, entre los dos asientos traseros. Tendremos que quitar esta moqueta, esta parte tapa plástica, la tapa metálica, y aquí tengo el conector de mantenimiento. El Tesla, también el Model 3, he considerado importante poneroslo porque en este caso no hay un conector de mantenimiento como tal, sino que nos indica en la hoja de rescate que hay que realizar 2 cortes, ¿vale? Este es el del Toyota Yaris y aquí os pongo un vídeo para que veáis cómo desconectamos. Hay que quitar la banqueta trasera, hay que quitar esta capa de plástico. Aquí, como os dais cuenta, el operario no lleva guantes dieléctricos, que habría que llevarlos por seguridad. Entonces aquí vemos el conector de mantenimiento. Esta sería la batería de 12 voltios de alto voltaje y aquí estaría la de 12 voltios, ¿vale? Entonces ahora lo primero que hace es quitar los corners de la de 12 voltios y luego caerá el conector, ¿vale? Y esto así evita la reconexión activa. Bueno, aquí os he puesto unos enlaces para que os podáis descargar las hojas de rescate en función de la marca y modelo del vehículo, que son bastante útiles. En el caso de que tuvieseis problema, como tenéis mi contacto, mi correo electrónico, podríais poneros en contacto conmigo, os facilitaría la hoja de rescate del vehículo que os interesase, ¿vale? Y por último, comentaos que, como hemos visto que tenemos que tener unas medidas tanto en cuanto a instalaciones, en cuanto a formación y en cuanto a herramientas y equipo, pues Centro Zaragoza hemos emitido ya un servicio que es de certificación de taller para vehículo eléctrico. Entonces comprobamos que se cumplen los distintos factores necesarios para realizar el trabajo de manera segura y adecuada. Entonces, pues son unos valores que añade al taller y lo diferencian de otro taller. Y aquí os he puesto un poco los valores, los distintos aspectos que se valoran para certificar la formación en cuanto a prevención de riesgos laborales, la formación técnica, el equipamiento de taller y el sistema de calidad. Y se realiza una revisión periódica. Comentaos que en función del tipo de trabajo que se realice hay 3 niveles de certificación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Vale? El nivel 3 sería para realizar trabajos sobre baterías de alta tensión. El nivel 2 serían trabajos que conllevan la desconexión de la alta tensión y el nivel 1 sería, pues, por ejemplo, un cambio de lunas, neumáticos que no necesita la desconexión de la alta tensión. Bueno, aquí un poco es lo mismo. Y por último, considero importante también que, porque dentro de la manipulación del vehículo eléctrico hay distintos colectivos, pues hay que tener en cuenta que a la hora de trabajar sobre el vehículo, ya sea, pues, por ejemplo, un servicio de emergencias, un gruista que llega al vehículo accidentado, lo importante es identificar el tipo de vehículo. Lo podemos identificar por estos distintos campos que hay aquí, pues mediante el logotipo, que no tenga ausencia, que no tenga tubo de escape. Entonces hablaríamos de un vehículo eléctrico, el tablero. En el caso de vehículo eléctrico, o sea, vehículo industrial y vehículo de transporte de pasajeros, también sería la ubicación de la batería de alta tensión, que se puede ver, la presencia de cables naranjas o la carga externa. Una vez que he identificado el vehículo, aseguraré la zona de intervención
y neutralizaría todos los riesgos. ¿Cómo? Mediante las siglas IRPIA, ¿vale? Identificación, que es lo que hemos dicho antes, del vehículo, reconocimiento, prohibición, inmovilización y aislamiento. Un poco aquí, ¿cuáles son los distintos pasos? Identificación, identificaremos el vehículo, reconoceremos qué partes del vehículo están afectadas, si hay algún componente de alta tensión afectado. Prohibición, pues por ejemplo, sabemos que aquellos componentes que tengan alta tensión o riesgo de descarga eléctrica no deben de tocarse. Lo siguiente que haremos será inmovilizarlo, porque un vehículo eléctrico, aunque no emita sonido, puede estar en marcha. Y por último, lo aislaremos. ¿Cómo lo aislamos? Hay una manera rápida, que es quitando, como hemos visto, los bornes de la batería de 12 voltios, y luego ya, mediante la fase lenta, sería quitando el conector de mantenimiento. ¿Vale? Y con esto habría acabado ya mi intervención y ahora tocaría ya el turno de preguntas por si tenéis alguna cuestión sobre lo que hemos hablado y os puedo ayudar. Espero que os haya sido de utilidad el webinar y espero coincidir en otros futuros webinars con todos vosotros. Muchas gracias, Ana. Parece que hay preguntas en el chat, entonces, Marga, cuando quieras les vas dando paso. De acuerdo. Quizás la primera esté contestada, pero como no soy experta, la voy a formular de todas maneras. Nos escribe un alumno de electromecánica de Gran Canaria, de un instituto de Gran Canaria. Y bueno, aparte de felicitar y que está súper emocionado por lo interesante que ha sido tu ponencia, pregunta que en caso de que exista un accidente de tráfico grave en un vehículo eléctrico, a la hora de un operario de grúa que asista a ese accidente, ¿hay alguna forma de identificar si el vehículo tiene riesgo eléctrico o si hay alguna forma o aparato de medida o detector o señal en el vehículo? Sí, ya hay muchas personas que preguntan porque lo ideal sería tener una detección, un dispositivo que nos detectase el voltaje a distancia, pero eso no existe. Entonces, la única manera de, o sea, tú vas a ver que hay una deformación importante en el vehículo, tienes que valorar si esa deformación importante está afectando a los elementos de alta tensión, pues por ejemplo, si sabes que la batería de alta tensión está en la parte trasera y el golpe está en la parte delantera, pues con casi toda la probabilidad no hay riesgo, ¿vale? Pero en el caso de que haya la sospecha de que puede haber riesgo, una manera de ver que no se va a producir el escape térmico sería controlar la temperatura, como con una cámara termográfica. Las cámaras termográficas son caras, pero también podríamos tener un termómetro láser, ¿vale? Vale, esa sería la solución. En caso de que haya duda, hay que esperar a los servicios de emergencia para que acordonen la zona y operen con seguridad. Y sobre todo los turistas, no hay que olvidarnos que también tienen que llevar los equipos de protección necesarios. No pueden acercarse al vehículo sin los guantes dieléctricos y sin el calzado dieléctrico, como mínimo. Muchas gracias. Hay otra pequeña pregunta, bueno, pequeña, que si hay algún protocolo o procedimiento para la descarga estática dentro de cabina de pintura ante un riesgo de incendio. En la cabina de pintura existe el riesgo, ¿vale? El riesgo del pintado del vehículo eléctrico es que no puede superar una temperatura, la exposición de la batería no puede superar, la mayoría de los fabricantes de pintura, o sea, de baterías y de vehículos dice que son los 60 grados centígrados. Entonces hay que controlar esa temperatura. Los fabricantes te dicen que te avisan de que esa temperatura no se debe superar. Por un lado, por el riesgo del escape térmico y que pueda fallar, y por otro lado, sabemos también que las elevadas temperaturas, tanto las temperaturas extremas, tanto elevadas como bajas, pueden afectar a la vida útil de la batería. Entonces, eso hay que tener cuidado y controlar la temperatura de la batería. Si no existe la seguridad de que no se van a alcanzar esas temperaturas, pues entonces hay que quitar la batería o utilizar otro método de secado. De acuerdo, gracias. Hay otra pregunta que dice si es necesario poner toma a tierra antes de una actuación.
No hay que poner toma a tierra antes de una actuación. El vehículo eléctrico, lo que hemos comentado antes, tiene sus cables de nivelación de potencial, pero el riesgo que hay es que puede haber algún componente de alta tensión que se haya visto deformado y que la alta tensión esté ahí. Entonces, es que puedes tocar esa alta tensión directamente. Entonces, no serviría. No, o sea, no hay ningún protocolo que te diga que tengas que poner la toma de tierra, la derivación. Gracias. Y una última pregunta. ¿Actualmente nos pueden exigir alguna certificación para poder intervenir un vehículo de este tipo? Actualmente, lo que he comentado al principio, no hay ninguna formación reglada, pero sí que es verdad que en otros países lo hay y, bueno, no debemos de olvidarnos que es por nuestra propia seguridad. O sea, es por la seguridad del propio trabajador que tiene que hacer las formas de manera segura, el trabajo de manera segura. Sí que es verdad que si a ti, como trabajador, el empresario te forma e informa de los riesgos, tú tienes que operar de manera segura. No sé si he contestado a la pregunta, pero a nivel de exigencia, no. Lo que pasa es que sí que hay que cumplir la prevención de riesgos laborales. Y si hay un riesgo, como empresario tienes que formar e informar al trabajador de ese riesgo. Si tú lo has informado y le has puesto a disposición de unos equipos de protección individual obligatorios, hay que hacer uso, pero ya también es por la propia seguridad de la persona. Muchas gracias. Pues por el momento no hay más preguntas. Vale, pues no sé si surgen más preguntas, como tienen también mi correo electrónico, pues estaría encantada de... Exacto, o a través nuestro y nosotros te las transmitiríamos. Sí, también. Mejor vosotros podéis recepcionarla y yo luego pues os hago llegar la respuesta y se la hacéis llegar a ellas. Perfecto. Vale. Muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces damos por terminado el webinar, agradeciendo a Ana Lona su colaboración y también a todos los que os habéis conectado y nos habéis acompañado hoy. Recordad que esta sesión va a quedar grabada en la web de Motortech a disposición de quien quiera volver a verla y de quienes no hayan podido conectarse hoy. Próximamente vamos a ir comunicando los nuevos webinars que vamos a ir incorporando al programa de actividades de Motortech, con lo cual pues estar atentos en la web y podéis incorporaros siempre que queráis si sea vuestro interés. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.